Hola, 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 muy buenos días. Vamos a estar hablando simple, práctico, fácil de eje, hipotálamo, hipófiso, tiroides. ¿Sí? Vamos a ver este eje tan desregulado en este último tiempo en la humanidad. Estamos viendo que parece epidémico el ser hipotiroideo, el entrar en hipotiroidismo. Parece contagioso. Bueno, nada de eso. Vamos a entender cómo funciona este eje. Hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Este es uno de los ejes que maneja el hipotálamo, ¿sí? Uno de los ejes más importantes y uno de los ejes más primarios. Por eso está tan afectado en la humanidad, básicamente en mujeres que tienen ciclos muy complejos porque deben garantizar la reproducción, cosa que en el varón no es tan necesaria porque no tiene útero, ¿sí? Entonces, vamos a explicar esto. ¿Qué es el hipotálamo? ¿Qué es la hipófisis? Bueno, el hipotálamo es una zona, ¿sí? Y la hipófisis es una glándula, ¿sí? Ahora, las dos zonas, el hipotálamo y la hipófisis, pertenecen al diencéfalo. Lo hablamos en el video anterior, pueden ir al canal acá de YouTube, pueden ver el tema de que expliqué lo que era el diencéfalo. El diencéfalo es una zona central, la más avanzada que tiene la base de nuestro cerebro, la que garantiza múltiples funciones, básicamente tres: supervivencia, homeostasis, que sería el equilibrio celular, y la reproducción. En esas tres funciones logra que nosotros podamos existir, ¿sí? Tomar conciencia y poder transitar este ambiente. ¿Qué hace el diencéfalo todo el día, las 24 horas? Está sensando el ambiente. Lo sensa a nivel cuántico, sensa vibraciones, oscilaciones de onda. No está viendo materia, sustancia que le pega a esto. No. Terminemos con ese tema. El diencéfalo es una zona del cerebro avanzadísima que trabaja a nivel cuántico. ¿Y cómo le llega esa información cuántica? A través de los sentidos. Los sentidos son nuestra puerta de entrada, nuestro USB, para que se cargue de información coherente o no coherente que proviene del ambiente y nos impacta. Pero esa información es a través de vibraciones, no es a través de sustancia. Las sustancias le dieron forma a esa vibración, pero lo que el diencéfalo detecta es vibración, ¿sí? A nivel muy sutil. Y los sentidos tienen la función de traducir esa vibración y llevar la información al diencéfalo, ¿sí? Trabajan con el olfato, trabaja con la vista, trabaja con la audición, trabaja con la lengua, con el gusto, trabaja con la percepción sensoromotora, ¿sí? El tacto, la piel. Todo eso lleva información a diferentes partes del cerebro, termina en el diencéfalo. El diencéfalo, ¿sí? En una zona específica, que es el hipotálamo, ¿sí? Por debajo del tálamo, en la base del cerebro, tiene la función encargada de regular ejes endocrinos, múltiples ejes. En este caso no vamos a trabajar, vamos a hablar un poquito de este, que es el hipotálamo, hipófisis, glándula tiroide. Y lo hace a través de una hormona, ¿sí? Que tiene 3 aminoácidos, que se llama TRH, ¿sí? Hormona liberadora de tireotrofina, ¿sí? HRT o TRH. La libera el hipotálamo, la baja por el tallo hipofisario, es como si fuese una ramita donde termina estando esta, llamémosle como una flor, que se llama hipófisis, ¿sí? O pituitaria. En la hipófisis, ¿sí? Tiene dos zonas, una adenohipófisis, ¿sí? Donde se secretan hormonas al torrente sanguíneo, y una neurohipófisis, ¿sí? Que trabaja básicamente con la hormona antidiurética, ¿sí? Y con la oxitocina, que es para el tema de la leche, ¿sí? La adenohipófisis, cuando le llega la información de la TRH, que la estimula, ¿sí? La TRH acá estimula la hipófisis. Cuando estimula la hipófisis,
la hipófisis segrega una hormona a la sangre que se llama TSH, hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? TSH. Esto sí se mide en sangre, esto no. ¿Por qué? Porque esto no sale del cerebro, esto no toca, ¿sí?, la sangre por debajo de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Ahora, la TSH que libera la hipófisis sí sale a la sangre. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la tiroides, en realidad llega a todo el cuerpo, pero tiene que llegar a la tiroides que está en el cuello. Entonces, vía sanguínea, la TSH trabaja sobre la glándula tiroides y la estimula. ¿Y qué estimula? Estimula la secreción de hormonas tiroideas que ya están fabricadas. ¿Sí? A ver, la glándula tiroides tiene como unas vesículas, como unas bolsitas cargadas, ¿sí?, de hormonas tiroideas. ¿Cómo se fabrican estas hormonas tiroideas? Estas hormonas tiroideas se fabrican con una proteína que tiene dentro de la glándula tiroides asociada al yodo. ¿Sí? Entonces el yodo que viene por la sangre, ¿sí?, que es un nutriente, el yodo llega a la glándula tiroides y en la glándula tiroides se oxida. Y cuando se oxida, se pega a esta proteína que se llama tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina junto con el yodo, ¿sí?, se iodiza. Y al iodizarse, ¿sí?, se fabrican diferentes tipos de tirotrofinas. ¿Sí? Tenemos la T1, la T2, la T3 y la T4. Ahora, T1 y T2 están medio reservadas, ya están guardadas. ¿Sí? T1 sería monoyodo tiroxina, T2 sería diyodo tiroxina, que con esas dos se pueden fabricar T3 o T4. Con un mono y con un di se forma un tri. Entonces fabrico T3. Si utilizo 2di, llevo a 4. ¿Sí? Entonces tenemos T3 y T4, lo segrega la glándula. Pero hay algo muy especial. La T3 puede ser fabricada en otros órganos, ¿sí?, como puede ser el hígado, como puede ser el cerebro, como puede ser el corazón, a partir de la T4 que anda dando vuelta en sangre. Tiene la capacidad del cuerpo de la T4 pasar la T3 en otro órgano y no solo en la tiroides. ¿Sí? Esto, temas muy fisiológicos, pero para que entiendan que la T4 solamente se fabrica en tiroides. La T3 puede ser fabricada en otro órgano según la demanda. Es muchísimo más activa la T3 que la T4. Entonces, repasamos. El hipotálamo me secreta TRH, estimula la hipófisis. La hipófisis secreta TSH, que es la que encontramos en sangre. Todo el mundo sabe la TSH alta, la TSH baja. Bueno, TSH es la que me estimula la tiroides. Y la tiroides saca a la sangre T3 y T4. ¿Qué hace T3 y T4 en el organismo? ¿Para qué están estas hormonas, ¿sí?, aminoácidicas, ¿sí?, cargadas de aminoácidos que llegan a todo el cuerpo a través de la sangre? Lo que hacen es esto: regulan las velocidades a las cuales funciona la célula. Hablan un montón de cosas, no terminan de entender qué hace T3 y T4 en nuestro cuerpo. T3 y T4 regulan la velocidad a la cual funciona una célula o el organismo. No es que aumenta el metabolismo, no, regula las velocidades. Si la velocidad está baja, la acelera. Si la velocidad está alta, la disminuye. Por eso la T3 y la T4 son fundamentales en la etapa del embarazo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo hacen? Porque siempre nos dijeron que T3 y T4 sirven para el crecimiento. Ok, pero en una mamá que está embarazada no necesita crecer ella, necesita crecer el feto. ¿Y cómo hace la T3 y la T4 para darse cuenta que eso es célula fetal y la otra es célula materna? Eso se maneja a través de receptores. Pero lo que hace T3 y T4 es regular las velocidades a las cuales funcionan, ¿sí?, las células del organismo. Y esto es algo vital a la hora de la supervivencia. Por eso está alterado el eje tiroideo en la vida actual. Por eso está pasando que tanta gente tiene
desajuste o desequilibrio de este eje principal, el primero que se desajusta. ¿Por qué? Porque para garantizar la supervivencia cuando el cuerpo entra en peligro, en escasez, en déficit, ¿sí?, de ambiente o de microminerales o de micronutrientes, para garantizar la supervivencia, el cerebro dice, bueno, yo te voy a hacer vivir los años que correspondan, pero los vas a vivir más lento. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para seguir andando a la velocidad que veníamos. Es como que saca la pata del acelerador. ¿Cómo lo hace? A través de deprimir la tiroides. Por lo tanto, hay menos T3 y T4 y baja la velocidad a la cual funcionan, ¿sí?, las células o el organismo. Por eso una persona que tiene bajo T3 y T4 nota que está cansada, que le falta energía, se le cae el pelo, porque ¿para qué voy a sostener el pelo si lo que necesito es que se mantenga la vida? El pelo no interviene en la vida. Más pelo o menos pelo no hace la diferencia en cuanto a vivir. Hablemos en tiempo, no en calidad, ¿sí? Porque lo que garantiza el diencéfalo es supervivencia en tiempo, no en calidad. La calidad sí podría ser visto a través del tema de la velocidad. No, el diencéfalo te garantiza tiempo. Che, vas a seguir viviendo 80 años, pero vas a vivir muy lento. ¿Por qué? Y porque faltan un montón de cosas. ¿Se entiende por qué esto se desregula? ¿Sí? Por el otro lado, ¿sí?, vamos a explicar esto. Para formar T3 y T4 dentro de la glándula necesitamos nutrientes. El yodo es el principal, ¿sí?, con el cual se arma T3 y T4. Pero después tiene pasos limitantes, lo que es la síntesis, ¿sí?, los pasitos chiquititos entre uno y otro para llegar a armar T3 y T4. Necesitamos zinc, selenio, magnesio, vitamina C, complejo B. Ahora, ¿es necesario suplementar con todo esto para formar esto? No, esto está en los alimentos. Hay un concepto erróneo de tener que dar zinc y selenio porque tenés hipotiroidismo. No. Garantizame presencia de todos estos microminerales a través del alimento real y no voy a necesitar suplementación, ¿sí? La suplementación la tenemos que dejar para lo último, para cuando ya sé que, o para esas personas que están llevando a cabo una dieta que tiene restricciones en macronutrientes. Hoy que es tan común ver veganos, vegetarianos o carnívoros puros, lo que quieran, son extremos. No es el motivo del video discutir sobre esto, pero tienen que entender que son extremos. La naturaleza nos brinda micro y macronutrientes en presencia. Si después vos no lo tomás, ya pasa a ser una responsabilidad tuya a nivel conductual, ¿sí? Los animales no tienen esa conducta restrictiva. Los animales hacen uso de la naturaleza. Porque la naturaleza te brinda todo gratuitamente, amorosamente. Es nuestro útero, es de donde venimos. Nos da el alimento para que nos criamos o crezcamos. Bueno, que después vos, porque tenés este cerebro desarrollado que te permitió generar la razón, ¿sí?, el pensamiento, ¿sí?, la conducta, la decisión, la elección, vos no la elijas, bueno, hacete responsable por no elegir a la naturaleza. Pero la naturaleza siempre te está esperando. Por eso, todos estos micronutrientes que son limitantes a la hora empiezan a escasear cuando te alejas del alimento natural. Los ultraprocesados, ¿sí?, tienen carencia de micronutrientes en vibraciones coherentes. No es que vieron que vienen fortificados con esto, con lo otro. Todo sintético. No es naturaleza. La quiere simular. Quiere engañar al diencéfalo que lo que estás comiendo es complejo B aditivado. El diencéfalo no se lo come. No se lo come. ¿Lo usa? Sí, lo usa. Pero se empieza a quejar y dice, che, a mí no me engañan. Lo que me están metiendo no es natural. Esto alguien lo armó porque yo le noto la vibración y no está buena, ¿sí? No es coherente. Entonces, cuando el ambiente que nosotros consumimos, ¿sí?, cuando la naturaleza que nosotros, o la naturaleza fabricada que nos estamos llevando a la boca, que entra por la vista, que entra por los oídos, que entra por el gusto, ¿sí?, o por el olfato, no es coherente.
el diencéfalo, ¿sí?, enciende la alarma y dice, che, empecemos a andar más despacio. ¿Por qué? Porque acá donde estamos no puedo garantizar calidad. Lo único que puedo llegar a garantizar es cantidad. Y lo vamos a ir viendo. Pero vamos a ir muy despacito. Si no, la máquina se rompe, ¿sí? Y nos vamos antes de tiempo. Entonces, esto para que entendamos cómo funciona. Y acá tenemos esto. La levotiroxina. La droga mágica que apareció en el mercado y que se supone que ha cambiado la vida de las personas. Sí, ha cambiado la vida de las personas de las que las vende, ¿sí? Pero en los hipotiroideos no le ha resuelto el problema. ¿Por qué? Porque los endocrinólogos, básicamente, que están adoctrinados para indicar la levotiroxina, no están resolviendo el problema, solamente lo están pausando y cronificando. Y te ponen, ¿sí?, un título. Sos hipotiroideo. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida. Pero ¿no se supone que nosotros deberíamos ayudar al cuerpo a sanar? ¿Cuándo lo vamos a lograr? Dando una hormona externa. De por vida. Que además, esta hormona, ¿qué hace? Además de trabajar en los tejidos, simulando ser la T4 natural, esta levotiroxina acá, en la glándula, la inhibe. Por lo tanto, la industria farmacéutica se asegura que la levotiroxina, una vez que te entró en el cuerpo, vos no fabricás más T3 y T4 tuya. Vas a depender de esto. Y si además piensan un poquito, la levotiroxina, que es probablemente en el 80-90% de las personas, la primera pastilla que tomás en tu vida de forma fija. La primera pastilla es el ingreso al sistema de enfermedad y de fármacos, no al sistema de salud. La salud es otra cosa. Al sistema de enfermedad entras a través de un ritual que es la toma de la levotiroxina. Porque esto lo sabe bien la industria. ¿Qué hace la industria? Te produce un ritual. ¿Cuál es el ritual? Lo tenés que tomar bien temprano, lo tenés que tomar alejado de los alimentos. Por lo tanto, muchas personas toman la T4, ponen el despertador y luego siguen durmiendo hasta que pase una hora para poder desayunar. Eso es un ritual. ¿Y para qué es ese ritual? Para que vos empieces a depender psíquicamente de la toma de un fármaco. No, esto no es ingenuo, esto no es casual. Entonces, una vez que la persona, 20, 25 años, comienza a tomar levotiroxina, para cuando a los 30 le digan que tiene un problema de colesterol o que tiene la presión, la notaron un poco alta, ya no le va a parecer extraño que le den una medicación para tomar. ¿Por qué? Porque ya hace 5 o 7 años que toma la levotiroxina con un ritual. ¿Sí? Que está ahí viendo, que lo toma, espera un rato, no sabe qué hacer, se acuesta un ratito. Todas cosas complejas. ¿Para qué? Para generarte la dependencia. Y cuando esa dependencia se activa, ¿no te parece extraño volver a tomar una segunda pastilla, una tercera pastilla? ¿Sí? Entonces, entiendan que la levotiroxina simula ser la hormona natural, pero no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque el cuerpo se da cuenta que no es T3 y T4 tuya, porque tiene una vibración diferente. La podrán haber hecho muy, pero muy parecida o igual, pero el cuerpo no es tonto. ¿Por qué? Porque tu T3 y T4 trae tu firma. Esta no. Esta es la T3 y esta es la T4 que usan en todos. O sea que vos también podrías darle T3 y T4 a otra persona. No, porque esta es tuya. Esta es sintética. Ahora, siempre les digo lo mismo. No hay peor hipotiroideo que el que está medicado. ¿Por qué? Porque el que está medicado entró en una dependencia y le va a costar salir de la T4. ¿Sí? Y nosotros lo que proponemos es que dejes de necesitar la levotiroxina. Yo no me centro en la levotiroxina, yo me centro en esto. ¿Por qué? Porque si vos tenés glándula, salvo que te la hayan sacado y no te quede ningún resto de tejido, tu glándula tiroide no está muerta, está inhibida. ¿Por qué? Por la T4. Pero yo tengo que tratar de vencer esta inhibición que me genera la T4. Activar la glándula tiroides. Activarla desde otro lado. Activarla desde el diencéfalo. ¿Por qué?
Porque en el diencéfalo es donde están las funciones que me van a dar la orden para que se elimine TRH, se elimine TSH y active sobre tu tiroides. Ningún médico te está proponiendo salir del hipotiroidismo, trabajando sobre la causa, no sobre la consecuencia. Todo lo que pasa en el cuerpo, de la piel para adentro, son consecuencias del impacto positivo o negativo del ambiente sobre nosotros. No están adentro de nuestro cuerpo las causas están afuera, las causas son sutiles, ¿sí? Son microdéficits. ¿Qué está pasando últimamente? Los seres humanos se alimentan con alimento no real, con comestible, con alimento disfrazado. Y muchos de los alimentos reales que también consumen están carentes de micronutrientes porque el suelo está devastado. ¿Sí? Esto les está pasando a las plantas también. ¿Sí? Los cultivos tienen déficits hormonales. ¿Por qué? Por la carencia del suelo. Nosotros somos lo mismo. Estamos arriba de un suelo. Entonces, es muy importante que entendamos esto porque además los endocrinólogos tienen el concepto de que la T3, ¿sí?, inhibe la TSH. Cuando esto es tan alto, me inhibe esto. Y un poquitito, ¿sí?, me inhibe la TRH cuando llega al cerebro. Y que la TSH, ¿sí?, cuando está alta, ¿sí?, me inhibe acá arriba la TRH. Todas estas cosas pasan en el eje natural, con T3 y T4 natural. Esto que se llama down regulation, o cuando es el estímulo, ¿sí?, up regulation. Esos son mecanismos de autocontrol que tiene el eje de forma natural. La T4 externa no tiene nada que ver con estas regulaciones. Nada. Y sin embargo, los endocrinólogos están viendo que tenés la TSH alta y tenés la T3 un poquito baja. Entonces, necesito aumentar la dosis para bajar la TSH. La TSH alta lo que me está diciendo es que está haciendo un esfuerzo enorme por querer activar la glándula que me la inhibió la T4. No tiene que ver con la dosis de T4, tiene que ver con que esta glándula está pausada y la TSH está haciendo un esfuerzo enorme por querer activarla. En ese momento, cuando la TSH está alta, es en el momento que tenemos que empezar a dejar la T4. ¿Por qué? Porque me está diciendo el mismo cuerpo que me está queriendo activar la glándula, pero que alguien la está pausando o alguien la está frenando. Ahí es cuando tenemos que, mientras hacemos esto, que son las 4 patas, ¿sí? Las 4 patas lo que me devuelven es el equilibrio al cuerpo para que el cuerpo vuelva a tomar el control del funcionamiento del eje. ¿Sí? Entonces, las 4 patas, alimentación natural. En una primera etapa no vamos a usar coles, ¿sí? No vamos a usar repollito de Bruselas, repollo blanco, no vamos a usar kale, no vamos a usar brócoli. ¿Por qué? Porque esto interfiere en el funcionamiento de la glándula. ¿Pero cuánto tiempo? Un mes para tener limpieza en la glándula para que pueda activarse. Después, los coles son naturales, hay que usarlos. Segundo, agua primitiva. Fundamental el agua primitiva para micromineralizar todo el cuerpo. ¿Sí? Fundamental tener todos los microminerales. ¿Por qué? Porque lo que no me da la tierra lo tengo que incorporar. Y lo incorporamos con agua, como fue siempre. Lamentablemente el ser humano no sigue tomando agua de manantial o agua mineral, ¿sí?, o agua de vertiente. Pero es lo que debería utilizar. Bueno, como no lo puede conseguir en las grandes ciudades, lo tenemos que preparar. Agua primitiva, la preparan cada uno en su casa. Tierra de diatomea, citrato de magnesio, sal marina o sal rosa. Arman el agua primitiva. Suplementación, la pata número 3, suplementación. En el caso de que haya déficit, lo podemos medir con análisis. ¿Cómo está la vitamina D? Hay que llevarla arriba de 50. ¿Cómo está la vitamina C? ¿Está baja? Se suplementa. La suplementación con vitamina C hoy, en vida actual, es prácticamente para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos un profundo déficit, porque no la fabricamos. Y la naturaleza no nos está dando en la cantidad necesaria. ¿Por qué?
Porque hoy una naranja te da el 10% de la vitamina C que te daba hace 100 años. Producto de que viene de una tierra devastada. Complejo B, muy importante para hacer la reconversión de D1, D2 de T1, T2 a T3 y T4. Muy importante el complejo B. Bueno, en el caso de que haya déficit de complejo B, porque estamos consumiendo ultraprocesado, porque no estamos consumiendo proteínas animales en la cantidad necesaria, es necesario suplementarlo para dar indicación al cuerpo a que empiece a fabricar T3 y T4 natural. Y acá, dentro de la suplementación, vamos a agregar, ¿sí?, las micropresencias, ¿sí?, que algunos ya saben qué es, ¿sí? Micropresencia, esto es epigenética en gotas, ¿sí? Esto es extracto hidroalcohólico de hierbas, ¿sí? Se hace un blend para activar la tiroides, ¿sí? La micropresencia entran en la punta de la lengua y van directamente al diencéfalo. ¿Qué hacen? Lo activan, le hacen llegar la micropresencia una información coherente. ¿Para qué? Para que el cuerpo diga, bueno, acá sí me gusta vivir, voy a garantizar la vida a la velocidad necesaria y por eso corrige el eje. Lo pongo dentro de suplementación como un anexo, ¿sí? Micropresencia en gotas. Cuarto, movimiento de especie, caminar. Estamos parados en dos patas, preparados para desplazarnos, básicamente en caminar. Quieren correr, quieren trepar, quieren lanzar. Son movimientos de especie. Fundamental el desplazarse en la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso nos hace hacer en el recorrido que vaya entrando una película por distintas partes de los sentidos y que garantice al diencéfalo el terreno que habita. Lo ha perdido el ser humano. El ser humano camina arriba de una cinta. El diencéfalo no es tonto. Dice, mira, camina un montón, pero no me lleva a ningún lado. Bueno, hay que volver a caminar en el ambiente. Hay que desplazarse en el ambiente. Bueno, espero no haberme olvidado nada, ¿sí? Quería hacerle algo simple, práctico, para que entiendan de cómo está funcionando esto y de por qué el ser humano actual. Una cosa más que me olvidaba. La TRH, ¿sí?, que son 3 aminoácidos. Uno de los aminoácidos es el glutamato. La mayoría de los alimentos ultraprocesados, por no decirle todos, tienen glutamato monosódico, ¿sí? GMS, glutamato monosódico, ¿sí? El glutamato monosódico, que es un activante del sabor, de ese sabor umami, de ese quinto sabor. El umami en japonés quiere decir sabroso, ¿sí? Bueno, se le agrega glutamato monosódico para que todos esos alimentos ultraprocesados sean sabrosos. Por eso cuando vos comes un paquete, una bolsa, una lata, te parece que aunque lo hagas en tu casa nunca va a tener el mismo gusto. ¿Por qué? Porque están realzados con glutamato monosódico. El glutamato monosódico inhibe la secreción de TRH en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque entra un aminoácido que está alterada en su configuración molecular y el hipotálamo lo desconoce. Por lo tanto, se asusta y deja de fabricar TRH. Una de las principales causas hoy en día del hipotiroidismo. Por eso las personas que dejan de consumir ultraprocesado mejoran el eje. ¿Por qué? Porque dejan de consumir glutamato monosódico, algo que la industria desde los años 50 empezó a utilizar y se ha disparado el hipotiroidismo. Nadie le da pelota, ¿sí? Nadie está hablando de esto, ¿sí? Ahora, nunca se utilizó como ahora tanta cantidad de T4, ¿sí?, de levotiroxina externa. Bueno, entendamos, ¿sí?, el negocio, entendamos la enfermedad, la rentabilidad. Esto, que lo pueden hacer todos en sus casas, te devuelve, ¿sí?, salud crónica. El sano no es rentable. Por eso no te quieren sano.